Hermanos y hermanas, este domingo 15 de marzo de 2020 tenemos para la lección de la escuela dominical dos bloques de capítulos. El primero es segundo Nefi, capítulos 31 a 33 y Jacob 1 al 4 como segundo bloque. Estos dos bloques, que son de 2 semanas diferentes, están conectados entre sí. Como ya os comentaba, siempre busco algunas ideas principales alrededor de las cuales estructurar el contenido de la lección. En este caso tenemos 2 Nefi 31 a 33, en los cuales Nefi se despide, porque vamos a ser testigos de su muerte, haciendo un resumen de la doctrina de Cristo, insistiendo en la sencillez de la doctrina. Por eso, en el resumen que os he preparado, he titulado estos dos bloques como un evangelio claro y sencillo. Y el segundo bloque es el de Jacob, capítulos 1 al 4, y en el capítulo 4, versículos 14 al 18, él habla de un peligro, el peligro de traspasar lo señalado, es decir, ver el evangelio como lo contrario de lo que decía Nefi, algo sencillo y claro, sino verlo como algo complejo, intentando dificultar su comprensión con objetivos inapropiados. Así que voy a hacer rápidamente un resumen de estos dos bloques como ayuda para el estudio familiar de las Escrituras. En primer lugar, 2 Nefi 31 a 33. Si miramos estos capítulos, vemos que, como digo, la primera idea es Nefi despidiéndose y dejando claro que la doctrina de Cristo es muy sencilla. En resumen, da 3 puntos principales. El primer punto es que la doctrina de Cristo está formada por los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. En segundo lugar, seguir el ejemplo de Cristo cuando se bautizó y cumplió con los demás principios. Y finalmente, perseverar hasta el fin. Si estudiamos el capítulo 31, vemos que en el versículo 2, Nefi insiste en hablar sobre la doctrina de Cristo. Y él dice, os hablaré claramente según la claridad de mis profecías. Insiste en el versículo 3 de este capítulo 31 de segundo Nefi, mi alma se deleita en la claridad. Y dice que Dios, en este mismo versículo 3, ilumina el entendimiento y habla a los hombres para que entiendan. Y esto es lo que hace Nefi, esforzándose para que nosotros entendamos en qué consiste la doctrina de Cristo. Nefi dice que esta doctrina, aunque es clara y sencilla, incluye una senda que es angosta y una puerta que es estrecha. Por tanto, no es fácil, aunque sea sencillo. Requiere un esfuerzo y un sacrificio, o lo que dirá más adelante Jacob, tomar la cruz de Cristo sobre nosotros. Por eso, después de hablar del ejemplo que puso Jesucristo bautizándose, a pesar de que él era puro, dice en el versículo 10, seguidme.
seguir a Cristo. Ese es el lema. E insiste, versículo 12, seguir a Cristo y hacer las cosas que le hemos visto hacer. Y promete en el versículo 13 que si seguimos a Cristo tendremos la vida eterna. Y nos recuerda cómo debemos seguirle. Dice en el versículo 13, si seguís a Cristo con íntegro propósito de corazón, arrepintiéndoos de vuestros pecados y testificando al Padre de que estáis dispuestos a tomar el nombre de Cristo por medio del bautismo, recibiréis el Espíritu Santo, y entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Y en el versículo 14 hace un resumen de todas estas cosas a las que tenemos que comprometernos si queremos seguir a Cristo y recibir sus promesas. Y en el versículo 15 habla de perseverar. Dice en el versículo 15 al final, aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y como añade en el versículo 16, siguiendo el ejemplo del Hijo de Dios viviente. Y el que no siga este ejemplo no puede ser salvo. Así que este segundo capítulo, o segundo libro de Nefi, capítulo 31, nos habla de la necesidad de entrar por esta puerta que Jesucristo nos muestra con su ejemplo. Dice en el versículo 17 que la puerta es el arrepentimiento y el bautismo. Y si entramos por esa puerta, entonces tendremos la remisión de nuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Y termina este capítulo 31, después de decir en el versículo 18 y recordar e insistir que este camino es estrecho y angosto, pero que conduce a la vida eterna, termina, como digo, este capítulo 31 recordándonos que esta es la senda de los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. Y dice, y no hay otro camino. Y esta es la doctrina de Cristo. En el capítulo 32, en el versículo 6, vuelve a hablar otra vez, insistiendo. Esta, dice en el versículo 6, es la doctrina de Cristo. Por tanto, en este capítulo 32, insiste en la necesidad de buscar a Cristo, seguir su ejemplo y aceptar valientemente y con todo el esfuerzo que podamos entrar por esta puerta estrecha y seguir por la senda angosta. Y es interesante relacionar esto de tomar la senda angosta con lo que dice en 2 Nefi, capítulo 9, versículo 41, que he puesto ahí en la hoja de ayuda, en el que leemos, así pues, amados hermanos míos, venid al Señor, el Santo, recordad que sus sendas son justas. He aquí la vía para el hombre es angosta, mas se halla en línea recta ante él. Y ciertamente la vía es angosta, la puerta es estrecha, pero no hay otro camino. Y además es el camino que va derecho a la vida eterna. Algunos buscan atajos o caminos anchos, pero sabemos que los caminos anchos llevan a la perdición y solamente el camino estrecho lleva a la vida eterna. Y además va derecho, sin dar ninguna vuelta, a la salvación. Y dice, como estaba comentando en el capítulo 32, versículo 7, ahora bien, yo, Nefi, no puedo decir más. El Espíritu hace cesar mis palabras y quedo a solas para lamentar a causa de la incredulidad y la maldad y la ignorancia y la obstinación de los hombres, porque no quieren buscar conocimiento
ni entender el gran conocimiento cuando les es dado con claridad, sí, con toda la claridad de la palabra. Dice que el hombre no acepta este gran conocimiento que viene de una manera sencilla, por parte de la revelación del Señor con su Espíritu. Y esto nos puede conectar inmediatamente con Jacob, en el que se habla de este gran conocimiento que se recibe de una manera sencilla y lo que tenemos que evitar cuando buscamos conocer adecuadamente el Evangelio o la doctrina de Cristo. Vamos a ver, por tanto, el segundo bloque. Jacob del 1 al 4. En la hoja que os he repartido, en Jacob, capítulo 4, versículos 14 al 18, se habla de traspasar lo señalado. A ver, Jacob 4. Versículo 14. Dice así Jacob: pero he aquí, los judíos fueron un pueblo de dura cerviz y despreciaron las palabras de claridad y mataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon. Y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho a fin de que tropiecen. Traspasaron lo señalado. Ahí en la hoja, el esquema de ayuda para la lección, veis que he escrito traspasar lo señalado, traspasar la línea roja. ¿Cuál es la línea roja que no deberíamos pasar? Pues ahí he puesto 4 ejemplos. Dejarlo sencillo y meternos en cosas complicadas. Dejar la humildad y entrar en el orgullo. Porque cuando queremos buscar un conocimiento sofisticado, estamos tratando de demostrar que somos más listos que nadie y caemos en el error de los antiguos judíos o del antiguo Israel, que se creían el pueblo escogido superior a todos los demás, supuestamente porque sabían más que nadie, aunque en realidad se habían apartado de lo sencillo y se habían complicado la vida y sus creencias. Por tanto, traspasar la línea roja es también pasar de la rectitud a la maldad y de la sabiduría a la pura erudición. Indico ahí en la hoja, la sofisticación doctrinal lo utilizaban los judíos para justificar sus pecados. Veis ahí en la hoja que he puesto, para los judíos, esta sofisticación doctrinal era o fue y se convirtió en una excusa para rechazar, primero, las palabras de los profetas y segundo, al Mesías. Como indico ahí en la hoja, y entonces mataron a unos y a otros. Mataron a los profetas porque no querían oír sus palabras, que eran demasiado claras y les ofendía. Ellos preferían siempre las palabras indirectas, que no les hacía sentir culpable, no les hacía sentirse culpables de sus pecados. Y por supuesto al Mesías también lo mataron por lo mismo. Por tanto, la sofisticación doctrinal, traspasar la línea roja de lo sencillo a lo complicado, era una excusa para rechazar las palabras sencillas y directas de los profetas y el testimonio del Mesías. Y en el caso de los nefitas, esta sofisticación doctrinal se utilizó para justificar su inmoralidad. Dice en Jacob 2:23, como os indico ahí en la hoja,
lo siguiente, Jacob 2:23. Dice así: mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves. Porque he aquí, dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad. No entiende las Escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. Por tanto, esta sofisticación doctrinal es para los nefitas una justificación de su inmoralidad. Los dos bloques, pues, de la lección de hoy, muy interesantes, creo, y están conectados entre sí y sirven para estructurar la enseñanza de ambos bloques. Primero está 2 Nefi 31 a 33, en los que Nefi da testimonio de la doctrina de Cristo, resumiéndola de una manera sencilla. La fe en el Señor Jesucristo, el bautismo para la remisión de pecados, la recepción del Espíritu Santo por la imposición de manos, después de haberse arrepentido de todos los pecados. De manera que el bautismo se convierte en un testimonio de que se han arrepentido y de que están dispuestos a seguir el camino que les va a mostrar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se convierte en un bautismo de fuego que los purifica y les ayuda a perseverar hasta el fin. Y les anima a recibir y a aceptar el conocimiento sencillo, el conocimiento claro del Evangelio. Y Jacob se une a Nefi, denunciando esta tentación que tenemos todos de complicarnos la vida, digamos, sofisticando nuestras creencias para ocultar nuestros pecados. Como digo, Jacob se une a su hermano Nefi y recuerda que los judíos complicaron la doctrina para tener una excusa y rechazar a los profetas, rechazar al Mesías, y todavía están esperando a otro Mesías que les hable en su idioma que nunca encontrarán. Y mataron a los profetas, es decir, mataron las palabras sencillas, mataron al Mesías, es decir, mataron a aquel que es el ejemplo que tenemos que seguir, y de esa manera están totalmente perdidos en su propia complicación. Y en la época de Jacob, él denuncia a los nefitas diciéndoles que también ellos caen en la gran incoherencia, usan las Escrituras para justificar su inmoralidad. Es decir, usan la doctrina cambiada para justificar sus pecados y de esa manera escapar de la condena que al final los perseguirá tanto a unos como a otros. Así que esta es la lección de este domingo 15 de marzo y espero que sea útil este resumen que he dado y estas palabras para que en familia podamos estudiarlas en esta época tan difícil, en la que tanto necesitamos que Dios nos bendiga y nos proteja. Que así sea, es mi deseo, en el nombre de Jesucristo. Amén.